Bueno, como bien decís, es un proyecto comercial marítimo, la historia la que yo cuento en el libro, que tiene que ver, por supuesto, con la actividad pesquera. Esto es un chatarrero de Avellaneda que se llamaba Constantino Davidoff, que en el 79 uno de sus empleados le dijo que en las Islas Georgias, ubiquémonos, las Islas Georgias, 1500 kilómetros de Malvinas, 1500 kilómetros de la base Marambio, realmente muy lejos, muy al este, que el empleado le dijo que ahí había instalaciones balleneras abandonadas que significaban un tonelaje de chatarra inmenso y un muy buen negocio para él. Davidoff se entusiasmó porque era muy emprendedor, como se le dice ahora, empezó a averiguar y dio efectivamente con los propietarios de algunas de esas instalaciones balleneras, porque digamos que las Georgias en la primera mitad del siglo pasado fue la capital mundial de la caza de ballenas, ¿no? Se supone que en esa islita, en ese archipiélago, mejor dicho, se faenaron entre el 1904 y el 65 unos 175.000 ejemplares, o sea, se procesó mucha ballena en las Islas Georgias. Los escoceses estos que te digo eran propietarios de 3 instalaciones balleneras y acordaron un precio, una opción para que Davidoff efectivamente se quedara con esas instalaciones. Ahí empezó a organizarlo, esto un poco coordinadamente con la Armada Argentina, que le prestó mucha atención a este proyecto, pues siempre ¿Para marcar también soberanía o por...? Exactamente, digamos, siempre la Armada Argentina tuvo el proyecto de ir expandiendo de facto, a través de expediciones, etcétera, un poco la soberanía argentina y la presencia de argentinos en las islas del Atlántico Sur. Entonces empezaron como a organizarlo un poco coordinadamente. Davidoff se ocupaba de la logística, por supuesto, y del armado de la expedición, pero la Marina iba preparando un pequeño grupito de buzos tácticos y comandos que en teoría iban a acompañar a los trabajadores cuando fueran en la primera expedición y iban a hacer una invernada en las Islas Georgias como para decir, bueno, estamos acá, pasamos el invierno, hacemos presencia. Todo este proyecto de Davidoff, que venía muy bien, viento en popa, se complica o digamos se desarticula la vertiente militar cuando se decide hacer la reconquista de las Islas Malvinas y el proyecto este de la invernada aparecía como un poco chico y un poco dispersando el esfuerzo que iban a tener que invertir en la ocupación de las Malvinas. Entonces, bueno, queda ahí. Finalmente, en marzo de 1982, el 11 de marzo, 40 hombres zarpan del puerto de Buenos Aires, donde ahora está el casino flotante, hacia las Islas Georgias en un transporte polar de la Armada, el Bahía Buen Suceso. Tienen una navegación muy placentera, muy cómoda, hasta las islas, llegan el 19 y ahí empiezan a descargar el equipo y a la gente, y en ese momento es donde se enciende la mecha del conflicto en el Atlántico Sur, porque desde una ladera de una montaña cercana los estaban observando los miembros del British Antarctic Survey, que son el servicio científico británico en la Antártida, y para ellos estaban viendo una invasión de la naval, porque los argentinos habían llegado en un buque de guerra, habían descargado elementos, estaban vestidos como con el uniforme antártico argentino de blanco, hicieron algunos disparos porque cazaron un reno para hacerlo a la parrilla. Pero esto no sería nada, el peor pecado fue que izaron una bandera argentina. Hay que decir que fue un malentendido, porque en realidad uno de los trabajadores era hincha fanático de River y quería colgar un banderín. Y entonces estaba con su banderín buscando algún lugar elevado, y ahí el director de la obra, que se llamaba Jorge Patané, le dice, bueno, vamos a estar unos meses acá, colgar una bandera. Y entonces el trabajador, con la ayuda de un compañero, sube la bandera argentina. Esto fue, digamos, el acabose, y los británicos sobrereaccionaron su malestar y su protesta, también porque ya sabían por informes de inteligencia que se venía una operación grande en las Malvinas. Entonces esto les sirvió como para tomar la iniciativa. Bueno, la cuestión es que los trabajadores esperan la guerra ahí, y en el medio este plan militar que se llamaba la Operación Alfa para que pasaran el invierno se activa nuevamente con estos buzos tácticos y comandos, y al frente de ellos ponen a nada más ni nada menos que Alfredo Astiz, el represor, que el 24 de marzo, vaya fecha simbólica, llega a la isla con la orden de protegerlos.
¿La expedición sabía lo que se venía después en el desembarco de Malvinas o fue meramente un negocio comercial respaldado por...? No. Los trabajadores no tenían la menor idea, y yo dudo mucho que hayan compartido esa información estratégica y tan sensible con Davlov. Lo que ocurre también es que a mediados de marzo de 1982 ya todas las bases militares argentinas hervían de actividad. Entonces tampoco había que ser muy sagaz para darse cuenta que algo se cocinaba. Pero los trabajadores, y yo creo que tampoco, no tenían la menor idea de que se venía semejante operación, y bueno, hay un conflicto armado como el que hubo, ninguna. Felipe, Gonzalo Patrone te saluda, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, un gusto. Queda claro que el gobierno en ese sentido sí, ya tenía en claro qué es lo que iba a pasar pocas semanas después de Malvinas, y de ahí también esa intencionalidad, ese interés de acompañar este viaje a las Georgias, pero cómo la inocencia de un acto no hace otra cosa que profundizar un episodio que después tendría la magnitud de Malvinas semanas después. Sí, profundizar también con responsabilidad de los argentinos, porque en un momento la diplomacia británica dice, esto se soluciona si todos los trabajadores y el equipo descargado se vuelve a subir al buque y van hasta Grytviken, que es la sede administrativa británica, a unos 20 kilómetros en línea recta donde estaban los argentinos, que era Puerto Lake, y hacen como una suerte de trámite migratorio. Digamos, los británicos se conformaban o dieron a entender que iban a dar por superado el episodio si los argentinos hacían eso. El capitán del buque, Osvaldo Niela, que era militar, dijo, no tengo directivas para esto, hizo las consultas y por supuesto le dijeron que no, porque era un precedente, digamos, hacer ese trámite migratorio de ciudadanos argentinos eventualmente podía ser un antecedente de que reconocíamos la soberanía de los británicos en las islas. Y como ya estaba lanzado, faltaban pocos días para ocupar de nuevo para recuperar las Malvinas, la Junta Militar dijo no, que no vayan a ningún lado, que se queden ahí, y les mandamos a Astiz para que banque la parada y defienda a los laburantes. Felipe, ¿volvieron todos o cómo termina ese episodio para ellos? Bueno, sí, los británicos recuperan las Georgias el 26 de abril. Digámosle también a la audiencia que ahí en las Georgias hubo un enfrentamiento muy serio, armado, el primero de importancia en todo el conflicto del Atlántico Sur, donde mueren 3 argentinos, quedan heridos una cantidad importante, heridos de gravedad, nos voltean un helicóptero Puma de ejército y nos hunden prácticamente un submarino. O sea, en la Georgia se peleó de verdad. Y después ellos las recuperan el 26 con una fuerza arrolladora, digamos, copando la plaza de una manera así, con todo lo que tenían, varios buques, más de 300 hombres de las fuerzas especiales, o sea, copan la plaza con un poder militar que dejaba muy empequeñecido a la presencia argentina, y ahí los obligan a rendirse los británicos. Y lo primero que hace Astiz, cuando ya, digamos, el apriete y la intimación británica era cada vez más firme, los manda a rendirse a una localidad cercana donde estaban ellos, Puerto Stromness. Ahí los muchachos salen en fila india sin conocer el terreno, ya con un frío importante, porque en abril ya hace bastante frío y nieva, y ahí los abarajan un grupo británico que les dice que sigan y no les da ningún temperamento del tratamiento que les iban a dar, pero pocos kilómetros después les tiran con todo, al aire por supuesto, para amedrentarlos y para distinguir, creo yo también, si había algún militar entre ellos. Les tiran morterazo, con la ametralladora, digamos, les pegan un susto tremendo, que hasta hoy siguen un poco traumados por ese episodio, y después los suben a distintos buques que estaban ahí en la rada, digamos, en las inmediaciones de las Georgias, y después los terminan concentrando a todos en un tremendo buque tanque, el Tide Spring, que es un buque de transporte y de servicios de la Armada Británica, y tienen un larguísimo regreso a casa
porque como estaban en conflicto con nosotros no podían devolverlos a un puerto argentino, entonces los llevan hasta Ascensión, que es una isla que está a la altura de Bahía, y de ahí los montan en un avión que los lleva a Montevideo, y de ahí en el piloto Alsina vuelven al país. Y vuelven con una consideración de héroes, no lo pueden creer, porque llegan acá y la gente los viva, son los primeros que vuelven, ¿no? Del teatro de operaciones, como decían los militares, y los tratan como guerreros que vuelven de la batalla, y eso los complica todavía más. Y también, digamos, como para rematarla, antes de bajar de vuelta en la Dársena Norte del puerto de Buenos Aires, unos miembros, agentes de los servicios de inteligencia militares, les pegan una buena apretada diciéndoles que si se les ocurría decir cualquier cosa de lo que había pasado en la isla, los iban a meter preso a ellos y a toda la familia. Entonces, el negocio, Felipe, el negocio millonario. Dejemos que los lectores los oyentes compren el libro, sí, Felipe, sí, no contemos más detalles del futuro, de cómo terminó el negocio de Davidoff. Bueno, el negocio era realmente millonario. Davidoff calculaba unos 30 millones brutos en utilidades de la época. Eso menos lo que, digamos, todo el financiamiento de la expedición. O sea, 30 millones que hoy serían bastante claro. más. No soy economista, pero casi el doble serían, los 60 millones de hoy o por ahí. O sea, era realmente un negocio grande que iba a ser en 4 años, calculaba él. Pero el ritmo de desguace que le imprimieron los muchachos, aún con la amenaza de la guerra y de la Armada Británica viniendo, fue superior a las expectativas que tenían. Entonces llenaban ya una primera bodega de un barco, porque todos los traslados, por supuesto, en barco, no llegan aviones por autonomía y tampoco hay pistas. Y habían ya tenían un primer envío bastante antes de lo que habían previsto. O sea que el negocio, si no ocurría la guerra, se iba a cerrar y iba a dar buenas ganancias para todos. Felipe, ¿cómo llegaste a la historia y cuánto tiempo demoraste en poder plasmarlo en este libro? Bueno, en tiempo yo tengo un promedio de 3 años por libro. Yo publiqué, este es el 6º libro de no ficción que publico, de investigación periodística, y me tomo ese tiempo, primero porque me parece que es la medida para hacer una investigación profunda y seria, después porque es la manera que tengo de financiarlo con mis otros trabajos, porque no puedo vivir de los libros. Yo soy periodista, cubro temas de justicia para la agencia Telam, y bueno, entonces tengo que compartir el trabajo del libro con mis ocupaciones de periodista de actualidad, y además porque también es un tiempo razonable para que aquel que tiene un buen testimonio y no quiere, por las razones que sean, lo medite, lo procese y, llegado el caso, quizás darte ese testimonio. El tiempo ayuda, ¿no? Porque hay procesos internos, la gente suele ser muy negadora con las cosas traumáticas y, digamos, al principio se resiste, lo rechaza, desconfía, y después hay un tiempo, digamos, donde va entendiendo un poco más el valor de su palabra y de su historia. Y yo he conseguido muchos testimonios que primero estaban cerrados, y con el tiempo y con la insistencia amable, como le digo yo, va arrancando. Y después, ¿cómo se me ocurrió? Son cosas que me pasan y digo, acá puede haber un buen tema. No me acuerdo exactamente dónde fue que vi una vez más el lugar común que todos compartimos, de que Astiz se rindió sin tirar un tiro en las Georgias. Yo, por supuesto, que no es que quiera defender a Astiz, ni mucho menos, pero ahí dije, esto habrá sido así. Y además, ¿qué pasó con esos laburantes que fueron? Entonces ahí me comuniqué con una gente que, digamos, conoce mucho el tema Malvinas, y había como una cierta oscuridad sobre Georgia. Nadie sabía mucho de Georgia. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba? ¿Qué era? Entonces dije, bueno, acá hay un buen tema, y lo suficientemente interesante para estar con el tema durante 3 años, ¿no? Entonces, cuando estaban todas esas condiciones, ahí arranqué. Y la verdad fue una muy linda experiencia. Los trabajadores volvieron a juntarse a partir del proyecto, porque yo, digamos, los fui contactando a todos en un grupo de WhatsApp, y fue muy simpático. Cuando salió el libro, uno de ellos subió la portada y puso: señores, oficialmente entramos en la historia. Que fue muy gracioso, que es demasiado, es exagerado, pero tienen razón en que se empieza a alumbrar un poco un episodio algo desconocido,
que los tuvo como protagonistas a ellos, y de ahí es el evento más importante de sus vidas. ¿Están todos vivos, Felipe? No todos, había algún veterano, si bien el rango etario, el promedio de edad era bastante bajo, estaban todos por los 20 y 30 y pocos, había algunos veteranos que bueno, que no llegaron, y otros, bueno, la vida, ¿no? Felipe, pero la mayoría están vivos. Un placer escucharte, renuevo el cariño, renuevo el respeto, la admiración, y bueno, ya nos encontraremos en algún momento. Por supuesto, Roberto, no, el agradecimiento es mío. Yo tengo mi corazoncito en el puerto siempre. Yo viví mi infancia en el puerto, mi papá era pescador y conozco muy bien la banquina, conozco muy bien lo que es la gente del puerto, su familia, su historia. Y ¿Tenés material para escribir? Es un honor. ¿Tenés material para escribir acá, Felipe? No estaría mal, lo estuve pensando, muchachos. Puede ser, ¿quién les dice? Dale. Felipe, la van a última... ser los primeros en enterarse. la última de mi parte, porque obviamente se cumplen 40 años de Malvinas, de la guerra de Malvinas. ¿Sentís que detrás de la causa Malvinas hay más historias como las que vos descubriste que todavía quedan por descifrar? Sí, por supuesto. Me parece que los argentinos nos debemos, sobre todo para darle a los excombatientes un relato con otro sentido, ¿no? De lo que fue eso. Porque todos sabemos que fue una aventura suicida y criminal de la Junta Militar. Eso ya está claro y hay consenso. Pero también me parece que tenemos que avanzar un poco más en otro nivel de análisis que supere esta grieta ridícula entre los que suponen que fue una demencia y entre los que suponen que fue una gesta patriótica impecable. Y sobre todo, les decía, para los excombatientes que todavía siguen sin entender muy bien qué fueron a hacer ahí, el sentido de su presencia ahí, bueno, relatos como estos que recuperan a los tipos del promedio, digamos, los tipos que fueron porque lo llamó el deber. Bueno, para esos tipos me parece que sí hay que seguir produciendo las historias que son nuestras.